El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte allí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, les dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio que es muy interesante. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y esto nos tiene que llevar a descubrir qué es a lo que le damos más importancia. Hay veces que, como por ahí dice un canto que se llama Con nosotros está, y dice que muchas veces no vemos al necesitado, al enfermo, al pobre. ¿Por qué? Porque nuestra preocupación es ir a misa. ¿Y cuántas veces podríamos pensar que solamente con ir a misa basta para salvarnos? No basta solamente ir a misa para salvarnos, sino tenemos que hacer la voluntad del Señor, que dentro de la voluntad está el ir a misa. Y para esto pues teníamos que pensar en los 10 mandamientos. Pues los 3 primeros, como antiguamente se decía en el catecismo, que todavía me tocó a mí, que era: los mandamientos de la ley de Dios son 10, los 3 primeros son al honor de Dios y los 7 últimos al provecho del prójimo. Y pues esos mandamientos, 3 primeros, pues también se complementan con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y pues es ahí donde empezamos mal. ¿Por qué? Porque decimos: no, es que yo sí voy a misa, pero pues llegamos tarde. Y está como decían que una vez un borrachito llega con un padre y le dice: padre, llegué después de la homilía, ¿me vale la misa? Y el padrecito le dijo: sí, mi hijo, te vale la misa. ¿Por qué? Porque ni siquiera le damos el valor a la misa como deberíamos. Y es aquí donde tenemos que descubrir cómo vivimos nuestra vida. Y ayer que se decía de la corrección fraterna, pues dentro de los puntos está el cómo nosotros también a veces inducimos al mal a los demás. ¿Por qué? Porque pues aquí los que han sido papás o padrinos de bautizo, pues deben recordar pues esas palabras que les dijo el sacerdote, principalmente a los papás que traen a sus hijos a la iglesia para recibir el bautismo. Deben darse cuenta de la obligación que contraen de educar a sus hijos en la fe, para que amen a Dios y a sus semejantes como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de esta obligación? ¿Y qué dijeron? Que sí. Y después con los padrinos, que dice: y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir esta obligación. ¿Y qué dijeron? Que sí. La pregunta del millón: ¿lo están cumpliendo o no? Eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque podríamos ver cómo a veces nos enorgullecemos del mal, como dice la primera lectura. La primera lectura del libro del apóstol San Pablo a los Corintios.
Les dice, ustedes se enorgullecen, ¿por qué? Porque uno de la comunidad cristiana murió su papá y tomó por esposa a su madre. Eso se llama incesto. Y por eso hasta la perícopa se llama el incestuoso. Y a veces no nos alegramos de eso, pero estaba leyendo una propuesta que hicieron el Partido Demócrata, que son los liberales, aquí en California. En las próximas elecciones se va a votar una iniciativa en donde los adultos que tengan relaciones sexuales con los niños ya no va a ser penalizado. ¿Por qué? Porque está en su derecho. Si la otra persona consintió tener relaciones con un adulto, pues qué bien, o sea, no hay problema. ¿Y eso qué es? Pedofilia. Ah, no, pero es que también están en el derecho los adultos y los niños de quererse mucho. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues al infierno. Pero ¿cuántos están? Ay, sí, qué bueno, qué bueno. El aborto, inclusive católicos dicen, no, pues sí, si la mujer quiere abortar, pues es su cuerpo, es su decisión. Y estamos en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Es precisamente ahí cuando muchas veces nosotros vivimos pues enorgulleciéndonos del pecado. Y esto pues desde niños. Desde que estamos chiquitos, simplemente como muchos crecimos, el que no tranza, no avanza. Es que hay que ser astutos, hay que meterle colmillo, es que tú tienes que ser el que siempre vence a todos, tú tienes que ser el que te los friegues a todos. O también cuando nos peleamos y llegamos por primera vez ahí todos golpeados. Ah, ¿y qué le hiciste al otro? Pues nada, pues déjate, doy otra para que para la próxima te defiendas. Entonces nos educan en el mal. Y si no, pues nada más vean, métanse al YouTube y pónganle niños chiquitos diciendo groserías. Y ahí están ahí los papás. Y a ver, mi hijo, dila de nuevo, y la dice y risa y festejándosela. Y ya después cuando sean grandes y sean mal hablados y les digan, ay, ahora te voy a lavar la boca con jabón. No tienen el valor moral, sí tienen el derecho de decir, pero no tienen el valor moral porque ustedes mismos son los que lo encaminaron. Y es ahí donde tenemos que descubrir cómo estamos viviendo nuestra vida, cuáles son nuestros valores. Y aquí, discúlpenme que se los diga, pero cuánta gente estaba, ¿y cuándo se van a abrir los templos? ¿Y cuándo vamos a ir a misa? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo el otro? Y ahora que están abiertos ni van a misa. Ay, padre, es que estaba más cómodo ver la misa de acostadito en mi cama y el valor del sacrificio, el valor de estar ahí. Y les digo, no es agradable, y menos ahorita aquí en nuestra región que pues un calor un poco atípico, pues ayer casi a 40 grados la ciudad de Tijuana, pues no es típico. Y ahorita que se supone que estamos a 32, no, ya los 32 los dejamos hace rato. Y dirán, ay padre, sí, ¿verdad? Ay, pero usted ni sufre. Pues cómo no, hasta tengo una toallita que ahorita me sequé con ella el rostro por el sudor. Y pues bueno, hasta me recordó que antiguamente pues había como una estolita que se ponía precisamente en el brazo izquierdo los sacerdotes, que se llama manípulo, y se pone así, como ahorita estoy poniendo la toallita sobre el brazo. ¿Por qué? Pues era para secarse el sudor. Esa era la utilidad del manípulo. Y es precisamente ese sacrificio. Ay, no, ahorita que no estaría mejor pues estar ahí en un cuartito con aire acondicionado, viendo una peliculita, una serie con mi refresquito bien helado. Pues sí, pero el sacrificio. Y es aquí donde muchas veces seguimos el plan del mundo, porque el plan del mundo nos invita a no sufrir, a que tú seas el que tenga todo lo que quieres ser, a que tú hagas, a que tú deshagas. Pero cuando le hemos preguntado al Señor qué es lo que quiere de nosotros, cuando le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es el camino que debo de seguir? Y es ahí donde muchas veces no seguimos el plan de Dios. Ayer hizo 8 días ese pasaje del Evangelio: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas según el mundo, no según Dios. Y a veces
podríamos disfrazar de cosas de Dios lo que no es de Dios. De donde tomamos lo de, es que lo hago por ayudar, lo hago porque Diosito me lo dijo, lo hago porque, ay, es que yo sentí que Diosito me pedía esto. No, podríamos decir, los fariseos estaban actuando según Dios o según el mundo. Pues según el mundo. No hay que hacer el bien, hay que dejarlo morir. Y en el pasaje de Mateo es muy interesante porque dice, ¿y cómo ustedes quieren que no desate a este hijo de Dios? Pero ustedes sí, aunque sea sábado, van y desatan a su burro y lo llevan a comer. Y si decimos, ay no, es que eso tampoco está prohibido por la ley, ay, pero es que mi burrito. O como algo que se acaba de dar la noticia, en Marte encontraron vida. Sí, una bacteria. ¡Ay, qué bueno! Si hay vida en Marte, posiblemente sí podamos un día colonizar Marte. ¿Y por qué no decimos que hay vida en el vientre de una mujer embarazada? ¡Ay, no! Ese es un cúmulo de células. No, eso no. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nos enorgullecemos en el pecado, nos enorgullecemos en hacer el mal. Porque si no, vean, el que siempre hace el mal, es que ese es inteligente, ¿no? Es que él sí la sabe hacer. Y si no, nada más vean todo el catálogo que hay en series y películas de narcos y exaltando la figura del narco. Y al final, pues es que lo mataron, pero es que era re bueno. Es que hacía todo bien inteligente. O los narcocorridos. Y ahora, si nos queremos salir un poquito de el mundo de la violencia, el mundo sexual, el reggaetón, pornografía auditiva. Y las muchachitas bailando, no, pero, es que me dijo un piropo, no te voy a demandar porque me estás acosando. Pero si bailan re bien el reggaetón, que es peor que el piropo que te pudieron haber dicho. Somos incoherentes. No vivimos el plan de Dios, sino vivimos el plan del mundo, el plan de Satanás. Y ahora sí que Satanás ni tiene que tentarnos porque vamos corriendo solitos a la tentación. Tenemos que cambiar, tenemos que desatarnos como ese hombre de la mano paralizada. Extender nuestra mano a Dios y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y no crean que nos va a ir bien. No crean que va a ser todo bonito. Por ahí decían que un obispo negándole la comunión a unas personas que se habían arrodillado a comulgar. Porque no, me quitas el tiempo, te me levantas y te me vas, porque no te voy a dar la comunión. Y es ahí donde está el plan de Satanás. Y cuántos padrecitos, obispos y todo también hacemos el plan de Satanás, porque no vivimos el compromiso de nuestra ordenación sacerdotal. Y ahí, pues, ¿por qué es? Porque el pueblo ya no reza por la santidad de sus sacerdotes. Porque las familias ya no rezan por vocaciones, porque la oración dice, toma un miembro de nuestra familia. Ay, no, Señor, de mi familia no, de la del vecino. Y el vecino va a decir, no, de la mía no, del otro vecino. En redes sociales, una jovencita decía, ¿algún consejo para decirle a mi papá que quiero ser religiosa? Y 20,000 comentarios, unos atacándola, otros apoyándola, pero le decían, no, ¿para qué te haces religiosa? No, tú vive tu vida, así también puedes servir a Dios. Y son católicos los que le estaban diciendo eso. Y algunos otros pues le decían, pues mira, con mucho tacto, trátale de endulzarle. Y yo le escribí, dile directo, papá, quiero ser religiosa, ¿te guste o no? ¿Es mayor de edad? Sí. ¿Puede tomar sus propias decisiones? Sí. Que posiblemente no le guste al papá, por eso estaba preguntando cómo
decirle, pues sí. Y pues créanme, una vez me tocó escuchar a un papá que su hija se había ido al convento, ya también mayor de edad, y la quería sacar. Y le grita, te prefiero prostituta que monja. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos encaminando al cielo o vamos encaminándonos al infierno? Ay, Padre, ¿y entonces qué podemos hacer? Arrepentirnos, pedirle al Espíritu Santo el don de la conversión para que día en día dejemos el mal que hacemos para que hagamos el bien que queremos. Confesarnos frecuentemente, porque a veces nos tomamos muy literal el de confesarse por lo menos una vez al año y allá, ay, pues ¿cuándo te confesaste? Hace un año. Y miren que hasta una vez un padrecito decía en una ocasión, pues así en una reunión con sacerdotes, y decía, ay no, es que pues yo me confieso cada año. Y así como que varios padres volteamos, ¿cómo, perdón? Pues es que es lo que dice, confesarse una vez al año. Y otro sacerdote dijo, no, yo me confieso por lo menos una vez al mes. Y ya otro salió de que no, pues yo me confieso por lo menos una vez a cada 15 días. Y pues otros salimos con que, pues nosotros nos confesamos una vez cada 8 días. ¿Para qué? Para estar en gracia, para poder dar verdaderamente esa gracia que ustedes se merecen. Pero es precisamente esa cadena. El pueblo ya no reza por la santidad de sus sacerdotes, y los sacerdotes no pueden santificar a su pueblo. Y allá por el tiempo de la Revolución, un obispo le escribía la carta a un sacerdote y le decía, estoy convencido de que un sacerdote santo santifica a su pueblo, y un sacerdote pecador aleja a su pueblo. Veamos el ejemplo del santo cura de Ars. En Ars había más cantinas que escuelas y más escuelas que iglesias. ¿Y qué es lo que hace? Que ese hombre hace la conversión de ese pueblo pecador con el ejemplo de su vida. ¿Queremos desatarnos y alejarnos del demonio y del mal? Pidamos por nuestros sacerdotes para que sean santos y ellos, como el Señor, nos liberen de todo el mal que tenemos, para que podamos un día caminar juntos hacia la gracia y la paz, en compañía de los santos y los ángeles. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.